Vamos a hablar ahora un poco del May Turner y de los post-trombóticos, cómo es la terapéutica. Como dije previamente, el May Turner puede ser causa predisponente, obviamente, de trombosis venosa profunda. Y potencialmente esta patología nos va a causar el síndrome postrombótico. Si bien en ambos casos el enfoque terapéutico es similar, es decir, restituir la permeabilidad y eliminar la hipertensión venosa, la evolución de estas dos patologías tiene diferencias significativas en cuanto a la permeabilidad de resultados. Y también es importante que en el síndrome postrombótico hay que pensar en otras causas que puedan haber generado y por ende prevenir las recidivas. Cuanto más proximal es la trombosis, más florido será el síndrome postrombótico. Y sabemos que solo el 20% de las venas ilíacas que sufrieron una trombosis van a restituirse a la normalidad. Las demás van a desarrollar, el 80% va a desarrollar un cierto grado de estenosis y colateralidad. Es importante conocer que el 80% tienen un antecedente de compresiones extrínsecas tanto a derecha como a izquierda. Una vez establecido entonces el síndrome postrombótico, tenemos que pensar las cosas que nos va a generar, es decir, la trombosis puede recanalizarse o quedar ocluida. Una vez que pasó esto, nos va a generar una hipertensión venosa y obviamente una insuficiencia venosa crónica con sus consecuencias a largo plazo. Esto es bastante viejo, es de Rutherford, en donde vemos lo que pasa a lo largo de los años con una trombosis proximal establecida. Se han establecido muchas maneras de clasificar el síndrome postrombótico. Tenemos esta que es la escala del score de severidad clínica, el score de Villalta y también la clasificación de discapacidad venosa. Cualquiera de ellas nos sirven para estratificar al paciente y ubicarlo realmente la discapacidad que le causa este síndrome postrombótico, pero también podemos clasificarlo desde un punto de vista anatómico. Esta es una clasificación de Glowicki del 2018, donde establece los distintos grados donde puede haber quedado ocluida el sector iliocavo y nos permite, en realidad, yo creo que la utilidad que tiene esta clasificación anatómica es para saber cuando estamos presentando un paciente de qué sectores están realmente implicados en las consecuencias postrombóticas. Pero a mí la clasificación que más me gusta de esto es esta, que es una clasificación de Halayen, que nos permite no solo ver qué sectores están afectados, sino que nos permite un poco evaluar cómo hacer la progresión y el tratamiento que deberíamos darle. Y tenemos el grado 1, en realidad son lesiones no trombóticas, es decir, esta sería un fenómeno compresivo, un May Turner. El tratamiento es de opción endovascular en estos pacientes, como les mostraba en la charla anterior, con muy buena permeabilidad a largo plazo. 2, cuando tenemos obstruida el sector de ilíaca primitiva e ilíaca externa. 3, cuando ya se extiende a la cámara femoral. Y estos 3 casos son sí o sí de resorte endovascular. Cuando tenemos una extensión tipo 4A, que tiene una extensión a la superficial, el tratamiento puede ser en algunos casos asociado a endoflebectomía, aunque también podemos hacerlo todo endovascular y hacer angioplastia del sector, como hemos hecho. Y el tipo 4B, cuando la trombosis se extendió a la profunda y dejó libre la superficial. Y el tipo 5, donde está comprometida todo el eje ilíaco, la femoral, tanto la superficial como la profunda. En este tipo 5 lo que se recomienda es un tratamiento conservador, porque lo que se ha visto es que todo funciona mal y uno tiene que tenerlo en claro al plantearle las terapéuticas al paciente, de que estos pacientes van a andar, estos tipos 5 van a andar mal, hagamos lo que hagamos. Entonces uno tiene que tener en cuenta desde el punto de vista previo que una cosa son peras y otra cosa son manzanas, y que es muy distinto este paciente a este paciente en cuanto a la permeabilidad que podemos ofrecerle con el tratamiento que hagamos. Hay 3 escenarios muy distintos entonces. Uno es las lesiones agudas y otros son las lesiones crónicas y otras son las lesiones ilíacas no trombóticas. Las lesiones agudas
tomamos cuando tenemos un primer episodio de trombosis venosa profunda del sector ilíaco femoral, menos de 21 días de evolución, un paciente con bajo riesgo de sangrado, buena capacidad funcional y aceptable esperanza de vida. Estos pacientes podemos ofrecerle tromboaspiración farmacomecánica y eventualmente stent asociado. Después tenemos las lesiones postrombóticas, que son aquellos pacientes que luego de un año permanecen sin recanalización y tienen síntomas clásicos del síndrome postrombótico ya desarrollado. Estos pacientes habitualmente les ofrecemos angioplastia del sector ilíaco. Y las lesiones compresivas no trombóticas, cuando son sintomáticas, también podemos ofrecer stent con un muy buen resultado a largo plazo. Entonces siempre tenemos que pensar en el cuadro clínico que tiene, el tiempo de evolución, los síntomas, clasificar al paciente, pedir obviamente el escaneo con dúplex, venotomografía o venoresonancia, que eso depende mucho, son buenas ambas, depende mucho de la habilidad que tenga la gente de imágenes para trabajar con estas imágenes. Independientemente de eso, cualquiera de las dos puede ser buenas. La hilocagografía, que siempre la hacemos completa, y también le agregamos una flegografía ascendente, no solo el sector ilíaco, sino la flegografía ascendente, y el IBUS, que nos permite realmente evaluar tanto los diámetros, el inflow o el oversize que tenemos que darle al stent. Tenemos lesiones típicas postrombóticas y lesiones ilíacas no trombóticas, estas ya se las he mostrado. Y las lesiones típicas postrombóticas, en nuestra experiencia, la que más hemos encontrado es esta, la oclusión total crónica, que tenemos derivación prepúbica, presacra y lumbar ascendente, y no tenemos ni restos del sector del eje ilíaco. Esta que es la recanalización parcial, que es la que le sigue en frecuencia, donde sí tenemos algo de desfiladero, con tabiques y sinequias, y tenemos circulación lumbar ascendente y presacra. Y esta que es la más rara, que es la que se denomina estenosis de Rokitansky, que se establece un estrecho desfiladero sin colateralidad ilíaca con circulación derivativa. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que conocer muy bien la anatomía venosa, que es bastante compleja y además bastante variable. Un poco haciendo algo más esquemático es esto, a mí me gusta dibujar y hago estos dibujitos que me permiten ubicarme bastante. Cuando tenemos una oclusión del sector del eje ilíaco, lo que vamos a tener es una serie de colateralidad que se establece, la prepúbica o lo que se denomina palma fisiológico, la presacra, la lumbar ascendente, pero también tenemos derivación que puede estar generada por la gonadal incluso, y también derivarse por las lumbares al sector de la hemiácigos y llegar hasta troncos superiores. Acá tenemos un ejemplo, una paciente con una obstrucción del eje ilíaco, y van a ver cómo se establece la derivación prepúbica, la derivación presacra y la derivación lumbar ascendente. Cuando nos metemos un poco por esa lumbar y ponemos el catéter adecuadamente posicionado, van a ver que eso deriva por la hemiácigos en los troncos superiores. Y cuando colocamos el stent, lo que van a ver es que toda esa colateralidad que teníamos desaparece automáticamente y también obviamente mejora la clínica de la paciente. Siempre hay que tener en cuenta el examen físico y que se puede correlacionar con la tomografía, y estamos siempre hablando del mismo paciente, y observen que se corresponde perfectamente la tomografía cuando está bien hecha con la flegografía. Cuando tenemos obstrucciones del sector ilíaco cavo, las derivaciones que se establecen son diferentes. Tenemos derivaciones a través de las venas epigástricas que se anastomosan por inosculación con las intercostales. También participan en la derivación las lumbares ascendentes y también la ácigos y hemiácigos. Este es un paciente que era un varón de 29 años, desde la infancia tenía presencia de varices en miembros inferiores, abdomen y tórax, diagnóstico presuntivo de agenesia o aplasia de la cava inferior. Yo cada vez que me dicen esto desconfío, en general pienso que es una trombosis temprana. En adolescencia presentó claudicación venosa, varicocele, dolor pélvico y lumbar.
En 2017 presenta un cuadro agudo de edema de médulas inferiores, impotencia funcional disnea, el diagnóstico de trombosis venosa profunda de venas femorales bilateral, no evidencia venas ilíacas ni cava inferior, abundante colateralidad. Se descartó TEP por ese cuadro desasociado que había presentado, tratamiento anticoagulante con acero cumarol, Daflón y medias elásticas. Esta era la imagen del paciente. Esta era la tomografía que cuando está mal hecha, más que ayuda, presenta una desayuda porque realmente se arma una mezcla entre lo arterial y lo venoso. Y acá tenemos la flebografía. Observen cómo se establece esa colateralidad epigástrica y las anastomosis con intercostales. Cuando nos metemos ya en los ejes ilíacos, más por hipogástrica y las lumbares ascendentes, observen que deriva por lumbares ascendentes, y nos metemos un poco más y observen que por esa lumbar ascendente y observen cómo se ve una renal retroaórtica y cómo termina por la ácigos y hemiácigos en la circulación superior. Esto era lo que teníamos entonces. Viniendo desde arriba teníamos un cabo de vena cava, y después de bastante trabajar, estos pacientes realmente uno trabaja bastante, a veces estamos hasta 4 horas, hemos llegado a estar con este paciente. Pudimos realmente recanalizar y tenía la cava, y acá ven con las cuerdas ya pasadas, empezamos a poner stent desde arriba y ese fue el resultado final. Observen cómo desapareció toda esa colateralidad que se había visto. El paciente evoluciona bien durante un tiempo. Este era el estado inicial y este es el estado final, el inicial y el final. El paciente nos había quedado con esta colateralidad que la observamos al principio y nos habíamos quedado, no teníamos más stent para colocar, nos había aparecido, nos habíamos quedado cortos de este lado, y lo que pasó en el seguimiento es que el paciente del lado derecho, donde nos habíamos quedado cortos, ocluyó esa rama derecha. Así que estuvimos trabajando e hicimos lo que se llama permeabilidad secundaria y pudimos, perdón, voy a volver para atrás. Ahí pudimos restablecer la permeabilidad secundaria. El paciente todavía ya es un paciente que lleva, desde 2018, lleva bastantes años de permeabilidad. Este es otro caso también caratulado como aplasia de la vena cava inferior. Este paciente, observen la colateralidad en el abdomen. En la tomografía se veía un cabo de vena cava superior, pero abajo no se veía nada. Ahí tienen la reconstrucción 3D tomográfica. Esto era lo que teníamos del paciente. Esto es lo que sería la anatomía normal y la anatomía que tenía el paciente, con estos sectores ocluidos, lo que está en negro. Ahí tienen la flebografía, que se coincide bastante con la tomografía. Y después de mucho trabajar, realmente en este caso no pudimos en ningún momento retomar la vena cava, y lo que usamos fue, lo que decidimos hacer era esta lumbar ascendente, utilizarla como cava y empezar a dilatarla. Y del otro lado teníamos la oclusión a nivel de la cámara femoral con estas ramas de la hipogástrica, de la hipogástrica bien digo, y algunas ramas lumbares, pero no podíamos retomar tampoco la ilíaca. Así que lo que hicimos fue desarrollar entonces, como les decía, esta lumbar ascendente y la ácigos, colocando stent en este sector, dándole mayor calibre, y del otro lado pudimos entrar a este sector de la ilíaca contralateral e hicimos lo que denominamos un endopalma. Ahí tienen la imagen. Bueno, milagrosamente el paciente todavía está permeable. Veremos.
Este es el inicial y el posterior. Hay muchas maneras de reconstruir una obstrucción del sector iliocavo. Estas son las propuestas, es un trabajo de Glowicki muy interesante. Esta es la que más nos gusta, hacer estén en la cava y las ambas ilíacas, pero hay otras técnicas que creo que después las va a desarrollar Oscar, así que no me voy a meter con esto. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es la permeabilidad del estén, buen inflow, perfecto círculo y buen outflow. Para la permeabilidad del estén, fundamental el buen inflow, pero para que el paciente se sienta bien, lo fundamental es el buen outflow. Así que hay que lograr todo, porque si no, la cosa no anda. ¿Qué pasa después del implante? Bueno, siempre los controles. Si empezamos a tener lo que se llama un crecimiento endotelial, lo que hacemos es agregar estatinas, como dijo Oscar recién. Siempre el control ecográfico a 6 meses. El control clínico es fundamental, que el paciente se mantenga asintomático, sin colateralidad es fundamental. Y el uso del IBUS también es algo que nos parece realmente fundamental y que nos cambia bastante la percepción de las compresiones. Para terminar, bueno, nosotros hace un tiempo propusimos las guías latinoamericanas y tanto en las guías latinoamericanas como en las guías del American Minor Forum para las obstrucciones ilíacas se recomienda el stenting como 1A. El stent iliocavo mejora la calidad de vida y previene la evolución a forma severa de síndrome postrombótico. Es un método de baja morbilidad y nula mortalidad. Y las tasas de permeabilidad son excelentes y mejoran desde el avenimiento del stent dedicado a venas, unido a los controles estrictos de seguimiento. Muchas gracias.